Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿pensáis que esos Galileos serán más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Por qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Glorias. El Evangelio de hoy es bastante fácil. Es Jesús que está en un momento en que se llega gente. Recordemos, no había radio, no había televisión en tiempos de Jesús. Y las noticias iban de boca en boca. Y había pasado en Jerusalén una cosa extraña, novedosa, y la gente iba contándola. Cuentan lo de los Galileos. Jesús está en Galilea, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Bueno, esto nos hace ver que estamos en tiempo de Pascua, porque en tiempo de Pascua los laicos podían entrar en la zona de los sacrificios y ofrecer estos sacrificios ellos mismos, junto a los sacerdotes. Mientras que en los otros tiempos del año eran solo los sacerdotes que llegaban a esa parte de los sacrificios. Y no sabemos exactamente qué pasó. El caso es que entraron los soldados, debían conocer algún tipo de revuelta o de plan de algún Galileo subversivo, y el caso es que hubo una matanza de Galileos, no de judíos. No de judíos quiere decir no de los que vivían en Judea, sino de estos que venían desde Galilea. Y se lo explican a Jesús. Ahí la mentalidad, para entender bien el Evangelio, hemos de ir a la mentalidad antigua. La gente pensaba, no que lo diga el Evangelio ni lo diga la Escritura, sino la mentalidad de la gente. Si alguien muere, la culpa es suya. Si alguien muere joven, ha hecho algo. Él o sus padres o quien sea. Pero la muerte de alguien es culpa del pecado. Así que los que no morimos, estamos vivos, somos inocentes. Y los que mueren son culpables. Si murieron esos Galileos, algo hicieron. Puede ser verdad en algunos casos, en otros no. Por eso Jesús responde así: ¿pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo eso? Esta es la mentalidad de la gente. Pues os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Aquí está hablando de otra muerte, de la muerte del alma, de la condenación eterna. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. No quiere decir aquí de la misma manera cayéndoles una torre, sino pereceréis igual. O sea, pero ese perecer que es mucho peor, que es el perecer de la vida eterna hacia la muerte eterna, el morir en pecado. Y el único que da la gracia es Cristo.
esa mentalidad, no, yo soy bueno, no hago daño a nadie, yo ni robo ni mato, eso es garantía del infierno. Cuando uno va así, es que no ha entendido nada de la gracia, ni quiere saber nada de la gracia ni de Cristo. Se cree que Él es más bueno que Dios. Y vamos mal cuando uno va así, yo soy bueno, no robo ni mato. Y no como esos otros desgraciados, todos los demás unos malos. Eso lo veremos mañana en el Evangelio. El Evangelio de mañana va sobre este tema precisamente. Y entonces les da una parábola, la parábola de la higuera, que en el fondo es lo mismo, aunque parezca diferente. Uno tenía una higuera plantada en su viña, fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, no lo encuentro, córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Y recordemos que la viña, en la mentalidad de las parábolas, es el pueblo elegido, son los hombres al servicio de Dios. Pero en estos hombres hay de todo, y hay esta higuera que no da frutos. Y aquí entra un problema que es enorme en mucha gente. ¿Por qué Dios permite que tal, que fulano, que mengano haya hecho esto, o lo otro, o que Putin haya hecho la guerra, o que cualquier cosa? Y entonces nos olvidamos de que cuidado cuando decimos estas cosas, porque todos nosotros en nuestra historia no somos tan buenos, y muchos de nosotros es posible que hayamos hecho pecados y graves en nuestra historia. ¿Y qué pensarían los otros de nosotros? ¿Por qué no lo ha fulminado Dios a este que ha hecho esto? ¿Por qué ha permitido? ¿Por qué no lo ha matado antes de que lo haga? Estaríamos todos muertos. Los que se creen inocentes muchas veces ya no estaríamos, porque no funciona así. Lo que Dios quiere es la conversión personal de los pecadores, y lo que no quiere es matarlos. Lo que pide es esa conversión, pero eso mucha gente no lo entiende. La gente piensa con su mentalidad que los malos han de ser eliminados y los buenos les han de dejar tranquilo, pensando precisamente en unos buenos que no son los buenos ante Dios. Muchas veces son los malos y los peores. Y si Dios usase esa mentalidad, ay Señor, cuántos desapareceríamos de esta tierra. Por eso insiste en esto de la higuera. ¿Qué es la higuera? Cada hombre que no da los frutos que Dios quiere. Cada persona que no da los frutos de misericordia, los frutos de caridad, los frutos de fe, de esperanza, que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Qué hacer entonces? ¿Destruir a este hombre? No. Deja, y aquí es Cristo, que dice, déjala este año, yo cavaré alrededor, echaré estiércol. Es Cristo que quiere darnos su gracia. Este estiércol, este cuidado, este regar, esta higuera, es el mimo que Dios tiene con la predicación hacia todos y que quiere nuestra conversión. ¿Que no se convierte? Entonces no hay nada que hacer. Le llegará su momento, y el momento entonces de la condenación, si eres realmente culpable. Gracias a Dios, Cristo es el único juez. Y lo que hará este juez no es decirnos, uy, tú te mereces esto o lo otro. No, nos hará ver cómo hemos respondido a la gracia, nos hará ver lo que ha hecho por nosotros, nos hará ver lo que no hemos hecho. Y al revés también, nos hará ver a aquellos que han vivido en gracia cómo hemos respondido a la gracia. Y entonces entra en el seno de tu Señor, entra en la vida eterna, entra en la felicidad eterna. Y si nos hemos de acabar de purificar, para eso el purgatorio. Pero a tantos les hará ver cómo han rechazado toda gracia, que se creían buenos y en realidad eran lo peor.
Mañana el Evangelio, digo, nos hablará de estas cosas. Mañana ya las veremos. Pidamos a Dios que nos ayude siempre a no juzgar duramente a los demás, sino buscar el bien siempre de los demás. Aunque a veces hay que reconocer que cuesta encontrar ese bien y a veces no está. Y a veces hemos de preocuparnos por ese mal que hacen, por intentar corregir el mal que se hace para buscar esa conversión, esa vida en Cristo que nos abre las puertas a la vida eterna.